tal? No los había visto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo el libro para preparar mi clase del día de mañana. ¿Que por qué estoy leyendo el libro así? En lugar de leer un libro que viene con puro texto. ¿Y por qué dice aprender, practicar y memorizar? Es muy curioso que me preguntes, ya que la nueva escuela está formalizando a los alumnos que aprendan mediante prácticas. Ya no que sea simplemente el aprendizaje del maestro hacia el alumno. ¿Quién dice esto? Un famoso autor llamado John Dewey. ¿Quién es John Dewey? ¿No sabes quién es John Dewey? Ok, John Dewey es este personaje. ¿Ya lo identificaste? ¿No? Ok, te hablaré de él. John Dewey, el pragmático filósofo, psicólogo y educador. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont. Fue un filósofo norteamericano importante que desarrolló una filosofía que abogaba por la mitad entre la teoría y la práctica, y su pensamiento se basaba en la democracia es libertad. Considerado como el fundador del movimiento progresivo de educación, Dewey concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias revelantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudad plena. Ok, ya sabes quién fue él y cómo era considerado. Ahora, ¿sabes qué hizo? ¿O qué es lo de la nueva escuela? ¿O la escuela actual? ¿No? Bueno, déjame hablarte sobre ella. Su teoría filosófica y pedagógica destaca que la meta y tarea y misión de la escuela y del sistema educativo en general es la formación del pensamiento y reflexión de los alumnos, que aseguren su participación, responsabilidad y bienestar como buenos ciudadanos de un futuro mañana. Ante todo esto, mucha gente se pregunta, ¿cómo puedes crear un nuevo tipo de escuela? Ante todo esto, tenemos que saber en qué contexto estaba, o contra quiénes se enfrentaba, ya que él no fue el primero en crear su escuela, o en tener una forma de educación. Hubo otros dos antes de él, y te hablaré sobre ellos. Como ya lo mencioné, se enfrentó con dos tipos de educación, la educación tradicionalista y la educación romántica. Frente a la educación tradicionalista se encontraba William Torrey Harris, la educación centrada en el programa, instrucción, disciplina y gradual. Asignatura más meta igual a métodos de enseñanza. Y frente a la educación romántica se encontraba J. Steele Hall, educación centrada en el niño, los impulsos naturales del niño igual a punto de partida al centro y el fin. Asignatura es igual al crecimiento natural y decidido del niño. Ante todo esto, Dewey estaba convencido de que muchos de los problemas en la práctica educativa eran que estaban fundamentados en epistemología dualista, errónea, y se propuso elaborar una pedagogía en su propio funcionalismo e instrumentalismo, en la cual se dividía de dos, el pensamiento y el conocimiento. El pensamiento como tal era un instrumento destinado a resolver los problemas con la experiencia, y el conocimiento era la sabiduría para darle solución a estos mismos problemas. Ante todo esto, Dewey hizo dos propuestas, que fue considerar los conceptos que se formulan a la base de creencia como a construcción humanas y provisionales, y la crítica en el enfoque clásico sobre el conocimiento. Ante estas dos propuestas, se formó en solo una, que fue la construcción de las herramientas para el conocimiento humano. Aparte de eso, hizo apartes metodológicos que pensaban en la educación. Como tal, estos se dividen en el aprendizaje a través de la experiencia, dentro y fuera del aula. Otro de estos es distingue entre el método general y otro individual. Otro de estos es mostró un excelente sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado en las ocupaciones. Y el último de estos es estima que la praxis educativa va implicada dentro de un manejo inteligente de los asuntos. Ante todo esto también, la propuesta metodológica de Dewey consta en 5 fases. La primera de ellas es considerar la experiencia actual y real del niño. O sea, considerar qué es lo que sabe ahora y qué es lo que realmente entiende. La segunda de estas es identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. La tercera de estas es inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. La cuarta de esta es la formulación de hipótesis de solución,
y la quinta de esta es su comprobación de la misma hipótesis. Ante todo pronóstico, en 1896, en la Universidad de Chicago, Dewey abrió la escuela experimental. ¿Qué es esto? Déjame explicarte. Donde el niño va a hacer cosas como cocinar, coser, trabajar la madera, fabricar herramientas, mediante actos de construcción sencillos. Y como consecuencia, sí, claro, todo lleva una consecuencia. No fue simplemente para hacer trabajar a los niños. Ante todo esto tuvo una consecuencia, que fue que los niños aprendían a leer, a escribir, a hacer cálculos. Pero llega algo muy importante, que son cuáles son los impulsos que tiene la escuela. Estos son 4: el impulso social, el impulso constructivo, el impulso expresivo, el impulso de investigación. Así que el maestro debe ser orientar de una manera efectiva dichos impulsos y orientar las actividades hacia los resultados positivos. Aquí, Dewey, según su teoría, le pide a los maestros que deben de reincorporar a los temas de un estudio la experiencia. Tienen que buscar motivar a los alumnos. También tienen que integrar la psicología en el programa de estudios para construir un entorno de actividades del niño donde se enfrente con situaciones problemáticas. También tiene que estimular y desarrollar las facultades activas del niño y se capaciten y se hagan conocedores de las materias enseñadas. Finalmente, las características de la escuela de Dewey es que los maestros se reunían por una vez a la semana y planeaban todos juntos, ayudaban para la elaboración del plan escolar, permanecían al margen de los conflictos, divisiones y desigualdades de la sociedad, asistían hijos de profesionales acomodados y profesores calificados y contado con intelectuales de las universidades. Ante todo esto, ya haber escuchado a Dewey, ¿crees que existe otro autor que pueda ayudar dentro de la educación? Si tu respuesta fue que sí, felicidades. Acabas de acertar. Si tu respuesta fue que no, me acabas de sorprender mucho. Pero ok, te hablaré sobre Paulo Freire y la pedagogía liberadora. ¿Qué? ¿Que tampoco conoces a Paulo Freire? Ok, está bien. Te enseñaré una imagen de él, tal vez lo reconozcas. ¿Lo reconociste? ¿No? Bueno, está bien. Te hablaré también de él. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en 1921. Su matrimonio con la maestra Elsa Oliveira en 1944 influyó para que dedicara su vida a la práctica de la pedagogía. En 1946 comienza los cursos de alfabetización en obreros para el Servicio Social de la Industria y concibe el método de alfabetización del que saldrá su educación, como práctica de la libertad y de la pedagogía del oprimido. Se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de quienes no se podía construir un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos entre ellos, el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Para Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no es una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción común. Ante todo esto, hay que conocer el contexto en el cual creó todo esto o en el que pasó todo esto. Esta principal corriente pedagógica surge en el contexto histórico imantizado por las ideas nuevas y revolucionarias que conmueven América Latina en los años 60. Nacimiento de Cuba como nación socialista y la exarización de la Guerra Fría entre los bloques socialista y capitalista. Luchas de ideología en el seno del movimiento socialista mundial. Levantamiento de armas en América. También hubo precursores antes de él, igual que en Dewey. Sus precursores fue Eugenio María de Hostos, el otro fue José Martí, el otro fue Elder Cámara. Ahora podremos saber cuáles son las bases fundamentales, después de ya haber conocido el contexto, el autor, los predecesores y, por último, el principio pedagógico. Las bases fundamentales de esta es que la educación liberadora
parte de una mirada dialéctica de la cultura, según la cual ésta no solo contiene una forma de dominación, sino que además las bases para que los oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. El segundo de esto es que Freire concibe y experimenta una filosofía y un sistema de educación centradas en las posibilidades humanas, de creatividad y libertad en medio de estructuras políticas e económicas y culturales opresivas. La tercera de esta, su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, mediante el proceso de concientización. Ante estos hay conceptos muy importantes, como el primero de estos puede ser la deshumanización. Es la consecuencia de la opresión que afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos en reacción contra los opresores a quienes idealizan que desean convertirse a su vez en opresores. El otro que puede ser la educación bancaria. Es la concepción bancaria del sujeto de la educación. Es el educador el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. La única acción posible para los estudiantes es el archivar los conocimientos. Después de esto viene la educación problematizadora, el diálogo deliberador. Se propone el sistema unidireccional, la escuela bancaria, elimina la contratación entre educadores y educandos. Ambos se educan entre sí, mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. La educación problematizadora apunta claramente hacia la liberación y la independencia. Ante esto, se hacen principales aportes de Freire a la pedagogía latinoamericana. Son tres: es el papel protagónico del educando, la investigación participativa o investigación, acción y participación, y por último es la concepción de la metodología. Las propuestas pedagógicas de Freire es el objeto de la educación, poder transformar al mundo a partir de un proceso de alfabetización, que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistar reflexivamente como sujeto su propio destino histórico. El contenido de la educación es la realidad del individuo del contexto que se desarrolla. Por últimos dos es el método dialógico abierto franco con posibilidades para la intervención social. Problematizador en su centro que se halla la pregunta ¿por qué? Medios: la utilización de los recursos orales fundamentales, la lectura de libros, revistas... Ya te hablé sobre estos dos autores. ¿Qué te pareció? Puedes notar que como ellos tuvieron semejanzas, pero también tuvieron diferencias entre ellos mismos, a pesar de haber sido en diferentes épocas y al ser encontrados contra diferentes oponentes, tuvieron diferentes concepciones hacia la realidad, dependiendo de su contexto en el cual se encontraban. Así que eso es todo por mi trabajo. Te enseñé algo nuevo. Espero que algún día tú se lo enseñes a alguien más. Mucho éxito.